Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sergio Yepes y vamos a trabajar el día de hoy dentro del curso de uso didáctico de las TICs, una aproximación a la inteligencia artificial y sus usos en la educación. Vamos a ver la creación, los parámetros que lo determinan, su aplicabilidad y los dilemas éticos que plantea esta aplicabilidad. Así que bueno, vamos a comenzar. En principio vamos a conocer de dónde viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el invento de un montón de personas, pero fundamentalmente de cuatro hombres que se dedicaron al pensamiento, a la instrucción y a la organización de las ideas sobre la posibilidad de que las máquinas pensaran o las máquinas asistieran a la humanidad desde una perspectiva de resolución de problemas y desde una perspectiva de análisis. Ahora bien, lo interesante es que dentro de esta perspectiva va a buscarse el facilitar la vida del ser humano, cosa que comulga con todo lo que es la tecnología. Realmente la tecnología como uso práctico de la ciencia, lo que busca es, en gran medida, mejorar la calidad de vida de las personas y facilitar los procesos cotidianos, las tareas cotidianas, haciéndolas más eficientes y evitando el desgaste humano en ellas. Ahora bien, vamos a conocer algunas personas que estuvieron involucradas y que son, por así decirlo, los padres o es el origen humano de la IA. El pensamiento de estas personas es el que logra lo que hoy tenemos y lo que vendrá más adelante. En principio vamos a encontrar a Alan Turing, que va a plantear los fundamentos teóricos de la IA y de la computación, lo que tiene que ver con los vínculos, las redes de información y la interconectividad en las grandes computadoras y en las computadoras. Va a estar en la década de los 50 trabajando esto y se le conoce como el padre de la computación. No de la computadora, de la computación, es decir, del uso de la información dentro de las computadoras. Luego a John McCarthy se le va a decir que es el que plantea en una conferencia lo que llamamos la IA actualmente, la inteligencia artificial. Y era basada en la programación Lisp, que era una base que se utilizaba en la Universidad de Stanford para programar. Se aparecen las primeras formas de programar desde una perspectiva inteligente. Marvin Minsky va a trabajar un área fundamental y va a plantear las teorías cognitivas computacionales. Va a ser uno de los que avanza diciendo que la computadora puede emular el cerebro humano. La interconectividad de la información de forma hologramática que tiene el cerebro va a ser representada en redes de vínculos neuronales. Y va a acompañar en esto Jeffrey Hinton, que actualmente es un sujeto muy particular y hablaremos un poco y tienen un video dentro de la carpeta de clase sobre eso. Y es que él va a decir, bueno, que existe la posibilidad de crear no solamente redes neuronales, sino redes neuronales profundas. ¿Qué significa esto? Redes interconectadas de información que a su vez pueden crear nuevos procesos, es decir, pueden aprender. Y a hablar del deep learning, es decir, el procesamiento profundo. Y es lo que conocemos hoy o que vemos nosotros hoy desde un punto de vista práctico en las inteligencias artificiales que utilizamos y que ya veremos un poco más adelante. Cabe destacar que Hinton hoy día, después de haber abandonado Google, es uno de los sujetos que más advierte los peligros del uso irracional de la inteligencia artificial. Recordemos que toda tecnología será útil, inútil o peligrosa de acuerdo a los y las usuarias que le o emplean. La misma tecnología que se utiliza para detectar
toxinas que nos pueden hacer daño y reparar esos daños, es decir, tomar medidas para eso, no olvidemos que son las mismas tecnologías que son capaces de detectar toxinas que nos lastiman y que pueden usarse como armas. Así que, por supuesto, la inteligencia artificial es una tecnología y lo que tenemos que poner éticamente es el foco en lo humano, es decir, el que se encuentra detrás, el origen humano de la inteligencia artificial y el uso humano de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a grandes rasgos, es un campo de estudio de la informática que va a buscar desarrollar sistemas capaces de realizar tareas si fueran hechas por los humanos, bueno, requerirían un nivel de procesamiento y un tiempo muy extenso, muchísimo tiempo. Estas tareas van a incluir el razonar, es decir, el vincular lógica, dialógicamente e integrativamente. Va a implicar la resolución de problemas a partir de las relaciones de causalidad. Va a involucrar el aprendizaje, es decir, la posibilidad de incorporar información resultante de un análisis como elemento previo a la solución de un posible problema posterior. Va a tener que ver con la percepción, es decir, la capacidad de las máquinas de tomar una imagen, una información, un texto, un byte, y convertirlo en un elemento de significado para el usuario. Y va a hablar del procesamiento del lenguaje natural y el procesamiento del lenguaje de datos. Es decir, hay un lenguaje de datos y unas formas que son las programaciones y los algoritmos, y hay un lenguaje natural. Va a ser la capacidad de traducir una cosa a la otra. De hecho, hoy día vemos cómo a través del lenguaje nosotros damos los prompts, que son las indicaciones para la inteligencia artificial, y que de acuerdo al nivel de detalle, creatividad y minuciosidad que el usuario le dé, va a hacer que la inteligencia artificial pueda desarrollar o poner y al día y poner en evidencia lo que pretende el usuario. Así que fíjense cómo esto es un proceso de uso para la creación. Es decir, nosotros creamos los prompts, es decir, formulamos las instrucciones y la máquina va a generar una respuesta. En la medida que este prompt sea eficiente, detallado y sea minucioso, pues por supuesto entonces el resultado de lo que la máquina nos va a dar va a ser de calidad. Ahora bien, recordemos nuevamente que depende de quien elabora el prompt la ejecución de la tarea de la máquina. No es la máquina la que genera la tarea. Y aquí es donde nos confundimos por dar una idea o por dar una visión de inteligencia o de sabiduría a las máquinas. Bien, cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando realmente de un sistema informático que emula procesos cognitivos, pero lo hace a través de datos, algoritmos y modelos matemáticos. ¿Okay? Va a darse cuenta que la ciencia, esto es un proceso en el cual hablamos de ingeniería de máquinas, entre comillas, inteligentes. Cuando hablamos de inteligencia, desde la perspectiva de educación y la psicología, hablamos de con capacidad de resolver problemas que le formulamos los seres humanos a las máquinas y que van a dar una respuesta que nos va a facilitar la vida. Entonces, va a ser importante ver esto porque entonces estamos hablando de sistemas de procesamiento de información, de organización, estratificación, clasificación y resumen de información. Y que a su vez nos va a generar una respuesta en el formato que nosotros deseemos, sea una imagen, un texto, otro paquete de programación o incluso hoy día se pueden hacer nuevos sistemas de inteligencia. Así que va a ser fundamental la relación humano
prompt, máquina, resultado. Una vez visto qué es la inteligencia artificial, veremos cuáles son los tipos de inteligencia artificial que existen. En esta clasificación hay dos niveles, el nivel capacidad y el nivel función. Es decir, vamos a ver la funcionalidad y vamos a ver qué hace la inteligencia artificial. Cuando hablamos de capacidad, vamos entonces a encontrar tres tipos de inteligencia artificial. La primera inteligencia artificial, llamada débil o estrecha, es una inteligencia diseñada para realizar tareas específicas. Hoy día nos encontramos en este nivel. Nosotros le damos datos a la inteligencia y ella genera una respuesta. Estas inteligencias van a tener múltiples características, pero en esencia lo que van a buscar y lo que se procura con ellas es que nos realicen acciones concretas, es decir, que sirven para la tarea cotidiana del ser humano, es decir, para resolver alguna situación dentro de lo que serían nuestras limitaciones, es decir, extender nuestras capacidades. La segunda es la IA fuerte. Esta IA es teoría, todavía no se ha desarrollado, cuando algunos teóricos como Hinton van a decir que no queda más que una década o menos para que esto ocurra, y es que se va a crear una inteligencia artificial con capacidad de poseer conciencia de proceso, intencionalidad de proceso y autonomía de funcionamiento. Esto igualaría las funciones humanas en gran medida para muchas tareas. La tercera inteligencia artificial, que es el tercer nivel, que si el anterior es teórico, este es aún más teórico, ya es casi fantasía, buscará superar ampliamente a la humanidad, incluso indicándose tareas a sí mismo, mejorando condiciones o apropiando condiciones, ¿no? Así que esta inteligencia ya sería más rápida, más eficiente y más creativa en términos de su aplicabilidad y su forma, ¿no? Esto van a plantear los teóricos que es la inteligencia que superaría a la humanidad. Así que, y esto por supuesto tiene sus dilemas y sus planteamientos. Ya iremos viendo cuáles son estos. Como dijimos, el siguiente nivel es el nivel de funcionamiento. Es decir, cómo funciona la IA. Entonces, vamos a tener IA simbólicas. Es decir, van a trabajar con el uso de determinadas indicaciones, con el uso de determinada información y van a crear a través de microconceptos y organizaciones explícitas de información, nueva información que va a servir para generar como sistemas expertos. Va a utilizar reglas explícitas y lógica formal, es decir, se puede utilizar fundamentalmente para la investigación y para el desarrollo de ideas de una forma evolucionada, es decir, vamos a utilizar teorías de la evolución. Bien, así que va a ir de lo más simple a lo más complejo. Estas les he dejado dos ejemplos que son tal vez los más interesantes para su momento, o sea, son ejemplos ya antiguos, y uno es el Dendral y el otro es el MINSI. El Dendral se utiliza para análisis químico, para revisar matrices de química orgánica y química compleja, y el MINSI se utiliza ya hace mucho tiempo, ambos son derivados de la investigación de la Universidad de Stanford, para el diagnóstico médico de determinadas infecciones y determinadas situaciones. Entonces se va a hacer un análisis de la bacteria y a partir del análisis de la bacteria se va a sintetizar un antibiótico específico que va a ser derivado del análisis que hace esta IA. La conexionista va a emular el funcionamiento del cerebro. Es decir, lo que va a buscar esta
es crear redes neuronales artificiales que están inspiradas en el cerebro y que van a buscar las conexiones entre una cosa y la otra para crear, como lo hace el cerebro humano, realidades hologramáticas, es decir, confluencias de datos que crean una nueva realidad o que crean una información concreta. Bien, allí vamos a encontrar a las que ya, la que fue un boom, que fue la primera, la GPT. Cuando hablamos de GPT estamos hablando de un transformador generativo preentrenado, es decir, él utiliza una información que existe anteriormente y la mezcla generativamente de una forma heurística, de varias formas, hasta que nos da el resultado. Es decir, va a tener que ver con la información precargada. Vamos a tener así también a Dalí, que Dalí utiliza ya no información textual, sino utiliza la combinación entre la información textual, la matemática y la imagen. Así que va a crear configuraciones de imagen a partir de algoritmos matemáticos que son la traducción del texto de quien le da el prompt. Vamos a tener, aquí les dejo esta otra que está basada en la misma tecnología y que además les va a servir mucho porque a diferencia de GPT, ChatGPT, DALI, que son pagas y que las versiones gratuitas son versiones difíciles con pocas prestaciones, vamos a tener a Crayon, que es una versión de comunidad gratuita y que tiene ilimitado uso y que se trabaja a partir de un prompt que usted genera en esa página. Y es totalmente gratuita, como ya dije, y bien intuitiva, así que la verdad que se las recomiendo. Se las recomiendo y les dejo los links en las descripciones de este video y en otros espacios de la clase, ¿no? Y luego tenemos las guías evolutivas o bioinspiradas, que va a tener que ver con, se inspira en las abejas, en las hormigas, en las colonias de hongos, en la naturaleza. Va a ir también de la simplicidad a la complejidad, de la estructura y el orden, va a tener mecanismos de comunicación, formas estandarizadas de evolución y formas estandarizadas de comportamiento. Por supuesto, esto es programación, pero pensado en el comportamiento de la naturaleza. En este caso, hormigas, abejas, colonias de bacterias, en fin. Y esta tecnología, la que más conoceremos, es MATLAB, que se utiliza para identificar diferentes patrones en los análisis clínicos, en los análisis biogenéticos, y el AutoCAD, que se utiliza para desarrollar y levantar planos, así como simular estructuras y crear movimientos dentro de estas simulaciones, así como eh, poder hacer proyecciones 3D y hacer realidad aumentada sobre lo que se está generando y sobre lo que se está viendo. Así como nosotros podemos ver el entorno en el que nos encontramos y a nivel 3D nuestra mente nos ubica en espacio, pues el AutoCAD va a hacer lo mismo. En la computadora va a crear un espacio, una realidad tridimensional dentro de esa programación, dentro de ese software. Y usted lo va a poder ver, lo va a poder exportar y lo va a poder movilizar hacia arriba, hacia abajo, hacia donde quiere para poder explorar todo esto, ¿no? Es, por supuesto, matriz de base para la realidad aumentada o realidad artificial, que ya utilizamos en cualquier juego. Incluso estamos hablando de aplicaciones como no solo en juegos, sino también en entrenamiento imaginario de diferentes condiciones y situaciones. Por ejemplo, hoy día se utiliza mucho para entrenamiento de soldados. Se emula cierta situación en una realidad aumentada. También se utiliza para bomberos y se utiliza para incluso para operaciones y para situaciones de manejo de químicos y reactivos específicos complejos de altísima peligrosidad. Es decir, son simulaciones que se dan. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación son muchas, muchísimas. Estamos hablando de
que también va a estar guiada, por supuesto, por la intención que el docente le dé a esa inteligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a cómo manejas tu relación con la inteligencia artificial, lograrás potenciar o lograrás sustituirte a ti mismo. Eso depende cómo lo manejes. Ya veremos un poco esto porque son relaciones más bien funcionales y lo ético va a devenir de las relaciones funcionales y de para qué utilizamos las IA. Ahora bien, según propio ChatGPT, estas son algunas funciones. Ya veremos qué hay allí, ¿no? Pero en principio se hablaría de tutorías inteligentes, de la generación automática de contenido, traducciones, chat, enseñanza, robótica, realidad aumentada, en fin. Muchas de las plataformas y tecnologías involucradas en esto ya las hemos visto en sesiones anteriores eh, y va a tener que ver con el uso en la didáctica. Ahora, fíjense que tenemos programas complejos que nos van a permitir, como los chatbots educativos, hacer cargas en datos de estudiantes. Vamos a poder tener generación automática de nuevos contenidos, como cuando hacíamos una wiki. Vamos a tener la posibilidad de hacer análisis a partir de la integración de grandes cantidades de datos. Es decir, vamos a poder pedir a la máquina que, como ya lo hacíamos con SPSS, Python, R y otros programas, múltiples programas que nos permitían cualitativa y cuantitativamente resumir datos, hacerlo. En este caso, volvemos a esto, va a depender de la capacidad del prompt que usted tenga para hacer esto. Y vamos a tener la posibilidad de hacer algo que es quizás uno de los saltos más impresionantes del uso de la IA y que va posiblemente a revolucionar la comunicación entre los seres humanos a una velocidad increíble. Y es que las barreras del lenguaje, las barreras idiomáticas, en estas plataformas pasan a estar en segundo o tercer nivel. Es decir, no son tales barreras. Son ciertas dificultades, pero no son tales barreras. Usted puede tomar, darle a sus estudiantes cualquier documento en cualquier idioma, desde, bueno, lo que usted quiera imaginarse, ya no solamente inglés, hasta coreano, lo que usted quiera, y lo va a resumir, traducir y le va a permitir utilizar esa información. Es decir, no hay límites ahora para el acceso de las publicaciones en el mundo. No lo hay. Solamente los límites de derecho de autor, que son evidentes, y los límites de accesibilidad a la plataforma a partir de la Internet. Hay plataformas de información y de investigación y de generación de recursos novedosos que están en intranet, que no pueden ser descargadas de la nube. Y por otro lado, estamos hablando de que esto a su vez nos va a ayudar a enseñar idiomas, es decir, nos va a ayudar a mejorar ese tipo de capacidad. También, por supuesto, va a obligar, y eso es fundamental, a un pensamiento más analítico de parte del docente o de la docente, y va a obligar también a que nosotros seamos creativos en nuestras formas de evaluación. Preguntas como ¿cuál es el concepto de algo? Dejan de tener relevancia. Pero de un ejemplo de la aplicación de determinado concepto o resuelva este problema y proyecte sus implicaciones sobre determinada situación, son ejemplos de preguntas que debemos hacer de ahora en adelante. Ya la revisión de si se leyó o no se leyó, si simplemente se sabe el concepto, no parece ser el camino a la enseñanza, al proceso de enseñanza-aprendizaje que nos va a plantear el uso didáctico de las inteligencias artificiales. Está bien, por supuesto, este uso que le damos va a generar en nosotros, y ya lo hemos hablado en diferentes oportunidades que hemos tenido sincrónicas, bueno, los dilemas éticos y los riesgos reales generales, ¿no? Los
riesgos generales son, bueno, ¿cómo controlar la IA? Entonces, por supuesto, nosotros, mientras no le demos autonomía plena, el control no es sobre la IA, sino sobre los programadores. El desarrollo y el impacto en el empleo, pues bueno, como docentes podemos utilizar las IA y toda su tecnología, así como todo el resto de la tecnología para simular, para aplicar, para hacer esto. Esto va a obligar un desarrollo estructural, conceptual, teórico y didáctico de cada docente, cada persona que pretende dar docencia y de cualquier profesional, de cualquier profesional. Ahora, por supuesto, como a bien hoy existe el cómo hacer fuego con un encendedor y con un encendedor electrónico o con una hornalla eléctrica, también tenemos que tener en nuestra cabeza los usos primitivos, las formas primitivas de generación. Eso nos va a hablar de nuestra capacidad de proyección del conocimiento. Todo docente debe tener tres niveles explicativos: el nivel teórico, el nivel de ejemplificación y el nivel coloquial, es decir, el nivel donde se baja al sistema más plano, a las formas más planas del lenguaje para poder desarrollar. Esos niveles son fundamentales y esos niveles los vamos a tener nosotros que aplicar. Ahora, la IA podrá hacer esto, no podrá hacer un prompt para que eso ocurra, pero la verdad es que la interacción con las personas es algo difícil de superar. Ahora, ¿hay peligros? Sí los hay. Y vamos a ir viendo algunos de los peligros que se dan específicamente en la educación. Algunas disfuncionalidades las he dejado allí para que ustedes puedan tomar nota de ellas. Son la automatización superficial del aprendizaje, es decir, yo realizo cuestionarios y formularios simplificados, totalmente autónomos, desaparece la figura del docente y eh, se dejan como plataformas únicas. Es decir, es como que yo en los espacios asincrónicos dejo información, pero luego no la converso, no les dejo nada para hacer. O sea, la idea es que ustedes puedan integrar esa información, ¿no? Ahora, no se puede dejar de manera superficial. El término inteligencia artificial debería estar sustituido por sistemas complejos de análisis de información, pero es menos marketinero. Así que la idea es entender que son sistemas de análisis, con lo cual se necesita un analista de información, es decir, alguien que esté detrás. Puede ocurrir, y esto es algo que está pasando, la pérdida de la autoría y el plagio encubierto. Es decir, yo puedo asumir o presentar la información como que es solamente mía, que no hay investigación. Bueno, a eso se le resuelve generando las referencias. Y hoy día ya la Asociación Americana, la APA y los códigos de diferentes formas de redacción científica, las diferentes metodologías de redacción científica han creado una forma de citar lo que usted hace con la inteligencia artificial. Entonces, tiene que estar colocado que fue hecho con inteligencia artificial. Ahora, ¿la idea de quién es? Bueno, del profesor, del docente, de quien utiliza la herramienta. Esto no sustituye a la herramienta. Luego está el sesgo algorítmico. El sesgo algorítmico es importantísimo. ¿Y qué es el sesgo algorítmico? Bueno, es lo que ocurre cuando usted está en YouTube o en cualquier otra plataforma y le aparecen lo que va a asumir el algoritmo, que es lo que usted desea ver. Acá, en palabras de Byung-Chul Han, va a ser la expulsión de lo distinto el gran peligro. Es decir, yo me puedo quedar reverberando, rumiando información, porque bueno, soy docente y entonces el algoritmo decide traerme solo información de matemáticas, pero resulta ser que yo me nutro de la información de la noticia, de las ciencias sociales, de la psicología y de cualquier otra fuente. Y mi mente lo integra para poder trabajar matemáticas. Pero el algoritmo me está lanzando hacia otro lugar. Bueno, ese sesgo algorítmico en el cual usted va a repetir la información, las mismas plataformas y las mismas formas, se está dando en este momento. Luego, la deshumanización del vínculo pedagógico, es decir, vamos a reducir la función, el rol
del docente, vamos a sustituir la función formativa, ética y humana, vamos a evitar el efecto Reverie si nosotros dejamos que la inteligencia artificial opere sobre nuestros estudiantes con libre acción. Cuando digo que opere con libre acción es que llega un docente, le coloca la inteligencia artificial, se la deja allí, se sienta en su escritorio a no hacer absolutamente nada. Un día las instituciones van a decir, bueno, si eso es así, prefiero simplemente darle casa y home office a los estudiantes o sencillamente colocar un bot de inteligencia para que les enseñe qué hacer. Ya hoy día hay, y lo van a ver en los videos complementarios a este video, algunos ejemplos de inteligencia artificial con cierto nivel de funcionamiento a partir de teorías y de manuales. Vamos a recordar que si existe un manual en el que se diga cómo hacer didáctica, la inteligencia lo va a tomar y va a utilizarlo. Eso significa que puedes asumir una metodología didáctica particular a partir de las indicaciones que nosotros le damos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que va a sustituir al docente? No, no lo va a sustituir porque el efecto Reverie, que es ese efecto en el cual nosotros hacemos una impronta de conocimiento desde las emociones, desde nuestra presencia, desde nuestra estética, desde nuestra capacidad de vincularnos desde otra perspectiva más directa, más cálida y más de lo nuestro, más del vínculo humano, pues no puede ser sustituido. Eso va a ser fundamental. El efecto Reverie, esa capacidad de traducir el mundo positivo, externo, al mundo humano, al mundo de los afectos, al mundo de las interacciones sociales, pues es algo que no va a lograr jamás la inteligencia artificial. Quizás las personas puedan llegar a creer que las respuestas de un bot como profesor son suficientes. Eso diría entonces que la información es superior al humano que la produce. Y eso no es así. Por último, hay altos riesgos sobre la vigilancia pública y la extracción de datos. Todo lo que usted coloca en una computadora y coloca en la red y coloca incluso en sus redes sociales, es información pública. Así que esa puede ser utilizada desde los usos comerciales hasta la posibilidad de tratar de hacer una estimación de tu conducta y adelantarse a esas cosas. Es decir, que hay que tener mucho cuidado desde dónde nos colocamos. Hasta acá hemos llegado. Vamos a dejar algunas actividades en la plataforma y vamos a reflexionar sobre este uso que le damos. La invitación es que las utilicen todas. La invitación es a que comparen las respuestas de los sistemas que tenemos, ChatGPT, Gemini y todos los demás, Copilot, DeepSeek, para ver qué nos dicen. Y no olviden, por favor, no lo olviden, que son sistemas de procesamiento de información compleja y abundante. No son inteligencias. Van a hacer lo que nosotros hacemos, con lo cual no tienen autonomía ni conciencia. Solamente tienen capacidad de generar nueva información a partir del prompt que usted le da, con lo cual la máquina busca la vieja información, la reorganiza y se la devuelve. Y el código de devolución, la forma de organizarla, está basado en la petición del usuario, no en la funcionalidad de la máquina. Lo que hacemos con ellas es nuestra responsabilidad. Y ahí es donde tenemos que poner el foco.